Ok. Bueno, hoy sí estoy grabando. Entonces, vimos un ejemplo de polares, así que hoy entraríamos con otro ejemplo de polares. Este solo lo vamos a dejar. Bueno, el anterior no sé si llegaron a la respuesta que les puse. ¿Llegaron o no llegaron a la respuesta? Vamos a ver. Era, licenciado, el de la circunferencia y las dos líneas, ¿verdad? El de la circunferencia. Ah, y el del x menos 2 y 2, ajá. Sí, 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 igual la respuesta. Vale. Sí, que yo les había colocado que era menos pi por e a la cuarta menos 1, pero también era 168 y algo negativo, si no me equivoco. Vale, entonces hoy quedamos de ver un ejemplo más de esto y luego pasamos a cálculo de volumen. Quiero ver. Vamos con el segundo ejemplo de polares. Vale. Vamos a ver. Ok. Bien, vamos al ejemplo 2 de polares y después pasamos a otro tema. Este ejemplo dice calcular la integral doble sobre la región R de x cuadrado más y cuadrado d de a, donde R es la región limitada por x cuadrado más y cuadrado igual 2x. Este era el segundo que íbamos a plantear por polares. Entonces, bueno, lo primero importante de este ejemplo, no sé si me confirman, por favor, si les está apareciendo la pizarra y todo. El enunciado también completo, si ya les sale. Sí, todo, licenciado. Bueno, gracias. En este ejemplo hay un dato que es diferente a todos los que hemos visto de dobles, y es el hecho que nos dicen que la región R está limitada solo por una curva. No nos dan los límites de integración, como la anterior, donde planteábamos las igualdades, graficábamos y ya teníamos la región, sino que aquí solamente nos dan una curva que nos va a delimitar nuestra región de integración. En términos muy sencillos, como lo que haremos será plantearlo como coordenadas polares, a diferencia del ejemplo pasado, este no tiene problemas para no poderse integrar. No importa el orden que usted quisiera trabajar en rectangulares, en coordenadas cartesianas, x cuadrado más y cuadrado, usted lo puede integrar sencillamente tanto en el orden de x de y como en el orden de y de x. No hay ningún problema. Pues nosotros particularmente lo vamos a pasar a polares, y en polares, sin meternos todavía con la parte de los límites de integración, en polares quedaría como la integral doble de r cuadrado, porque x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, por r, el r por defecto que se coloca, r de teta. Esa sería la parte de la integral doble, donde el integrando ya está pasado a coordenadas polares. Digamos que es la parte sencilla del proceso. Ahora lo complicado hasta cierto punto viene siendo plantear la integral doble en coordenadas polares. Para eso, cuando usted le digan que la región está limitada solo por una curva,
le están diciendo implícitamente que nada más tiene que dibujar la curva y que la región con la que va a trabajar es todo lo que esté dentro del círculo, todo lo que esté dentro del círculo. En este caso va a ser un círculo la gráfica. Si fuera otro tipo de curva, normalmente cuando solo le dan una son curvas cerradas, como por ejemplo la circunferencia o círculo. La elipse es otra curva cerrada donde usted puede definir bien el interior y el exterior de esa curva. Por eso es que solo le dan una curva que delimita su región. Esta curva o esta ecuación, cuando uno le completa cuadrados, termina quedando como x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual 1. Pasa el 2x a restar al lado izquierdo, completa cuadrados y ya le va a quedar x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual 1. Eso es una circunferencia con el centro en el punto 1, 0. Vamos a hacer la gráfica. Circunferencia con centro en el punto 1, 0, radio 1. Entonces tenemos la región aquí ya planteada y sería todo el interior, ¿no? Para que tengamos región, si no, no tendríamos nada. Así que eso es lo que sucede cuando a usted solo le dan una curva. La dibuja y sombrea el interior de la curva. Bueno, entonces aquí tocaría ver los límites de integración, de dónde a dónde está definida R y de dónde a dónde está definida teta. ¿Cómo estaría definido R? ¿De dónde a dónde va R? Perdón, teta. Teta, la más fácil. ¿De dónde a dónde va? Menos primerios a primerios. ¿Por qué? Porque en la clase anterior usted dio el ejemplo que se cuenta, digamos, del eje X positivo en sentido antihorario. Entonces ahí llega hasta pi medio. Y dijo que si iba en sentido horario era como el negativo del sentido antihorario. Entonces va de menos pi medios a pi medios. Eso. Sí, así está. Justo lo que la compañera ha dicho. Aquí podemos ver que la circunferencia, en este caso, la circunferencia solamente está también en los cuadrantes 1 y 4. Entonces, creo que también lo había comentado como observación la clase pasada, pero si tienen una circunferencia completa, no solo porque esté completa significa que el ángulo va a ir de 0 a 2pi, sino que tienen que fijarse en los cuadrantes donde haya porciones de gráfica. Así que aquí como la gráfica está en el primer y cuarto cuadrante, eso significa que ahí va a estar rondando el ángulo. Y como el punto de referencia es el eje X positivo donde teta vale 0, entonces aquí el primer y cuarto cuadrante, teta va de menos pi medios a pi medios. Y ya tenemos los primeros dos límites para nuestra integral, que sería la última que se calcula, de menos pi medios a pi medios. Teniendo mucho cuidado en que el eje Y negativo, por ejemplo, normalmente ahí teta vale 3 pi medios. Pero si usted lo pone de 3 pi medios a pi medios, tiene el inconveniente que estaría planteando límites de un valor mayor a un valor menor. Yo no digo que el eje Y negativo no sea 3 pi medios. El eje Y negativo es 3 pi medios, pero también es menos pi medios. Bajo la lógica de que los límites siempre van de menor a mayor, entonces conviene mejor tomar el menos pi medios, que es un valor equivalente. Bueno, así que ahí va la integral para teta, de menos pi medios a pi medios. Ahora en el caso del R, viene la típica recta, que les he dicho que se grafica. La recta comenzaría a partir del origen del sistema cartesiano, no del centro de la región, a partir del origen, a modo que corte toda la región. Y al cortarla, bueno, hay que marcar el primer punto de corte y el último punto de corte.
En este caso, el primer punto de corte es el origen, porque de ahí se traza la recta y además coincide con un punto de la región. Y el último punto de corte no tenemos coordenadas exactas, tampoco es lo que se busca, pero toca en un punto a la circunferencia. Entonces, Ingeniero, hay algo que no entiendo. Entonces no se miraría el eje que está abajo, que sería 270 grados, no se miraría como 3 pi medios, sino que nada como menos pi medios, un pi medios sí, negativo. es que lo que sucede es lo siguiente, vaya. Creo que queda claro que el 270 lo puede escribir usted de las dos formas. Recuerde que cuando uno trabaja en grados o en radianes, hay muchos ángulos llamados equivalentes, ¿sí? Si yo tengo un ángulo y le doy una vuelta completa, o sea, le sumo 360 o le sumo 2pi, dependiendo grados o radianes, llego a un ángulo equivalente. Eso creo que lo tenemos claro. El punto aquí es el siguiente. El eje y positivo vale pi medios. Entonces, si usted plantea una integral y dice, va de 3 pi medios a pi medios, por ejemplo, o va de menos pi medios a pi medios. Cualquiera podría pensar que no hay mayor diferencia, ya que los valores de abajo son equivalentes, pero son equivalentes cuando son ángulos, ¿ya? A la hora de evaluar u operarlos como números propiamente dicho, 3 pi medios es un valor real más grande que menos pi medios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando lo planteamos en integrales? Yo puedo tener muchos valores de ángulos equivalentes, pero siempre hay que procurar que los integrales vayan de un valor menor a un valor mayor. Si yo escojo la primera opción, que estoy encerrando ahorita, iría de 3 pi medios a pi medios. ¿Quién es más grande? Es más grande 3 pi medios. Es como que dijera, la integral va de 5 a 2, va de un valor más grande a un valor más pequeño, y no es eso lo que estamos buscando. Estamos buscando que la integral vaya de un valor menor a un valor mayor. Por eso es que se trabaja con el equivalente de menos pi medios. Eso sí lo entendí, pero entonces si digamos se trabajara con el eje que está a la izquierda, el eje X negativo, ¿cuál se le pondría al 180? Pi. Es que depende de la región, Gianluca, depende de la región. Es decir, depende de lo que usted necesite, depende de dónde a dónde usted lo va a plantear. Por ponerle una situación, vaya, imagínese que usted tiene la mitad de una circunferencia y fuera la mitad de abajo, y la circunferencia está centrada en cero, en el origen. O sea, tiene algo así. Tiene un dibujo, la mitad de su circunferencia aquí abajo. Entonces aquí teta va de pi a 2pi. Sencillo, teta va de pi a 2pi. Aquí tiene pi y aquí sería, aquí lo toma como 0 o lo toma como 2pi, porque son equivalentes, 0 y 2pi en términos de ángulos son equivalentes, pero creo que nadie tomaría de pi a 0, ustedes mismos lo verían raro, de pi a 0, que es lo que uno dice, de pi a 2pi, siempre buscan de un menor a un mayor. Entonces no se trata de que lo voy a poner de una forma, a poner de otra. El de 270 usted a veces lo va a tomar como 3 pi medios. Solo tenga presente que a la hora de ponerle en la integral le quede cabal de un valor menor a un valor mayor. Si eso sucede, ya no tiene por qué buscar ángulos equivalentes. Ahora, si usted cuando lo plantea ve que le queda de un valor mayor a un valor menor, ahí sí busque un equivalente. Pero inicialmente, digamos, usted, sus primeros valores que va a tomar base son 0, pi medios, pi, 3 pi medios. Son los tradicionales. Ya después, según cómo quede la región y según cómo le queden los límites, usted tendrá que ver y tomar la mejor decisión si necesita algún equivalente o no. Eso es todo. Pero de entrada usted lo va a tomar como pi. Incluso, por ejemplo, en esta misma figura, si solo fuera la mitad de abajo de la circunferencia, ya no necesitaríamos tomar necesariamente el menos pi medios. Podría usted poner lo que va de 3 pi medios a 2 pi, si solo fuera la parte de abajo. Licenciado, para sacar el límite de R
usted trazó la línea, pero recuerdo que había dado como un ángulo más o menos para trazarla, o solo simplemente se traza a donde uno desea. No, para esta línea no hay ángulos para trazarlas. De hecho, recuerdo haberles comentado, y si no, pues lo digo ahorita, esta línea para encontrar los límites para el R, usted la puede trazar en cualquier dirección, en cualquier cuadrante, siempre y cuando haya alguna porción de región ahí. Por lo tanto, no hay ningún ángulo de inclinación ni nada. Lo tradicional es, bueno, al menos yo así lo hago, yo me acostumbro a trazarlo en el primer cuadrante. ¿Que tiene algo de especial eso? No. ¿Que me va a afectar algo en el cálculo? Tampoco. Usted la puede trazar en donde quiera. Y lo único que debe tener presente es que si usted nota que en alguna región, si la traza en una parte y la traza en otra, cambia las funciones que toca, entonces eso significa que va a trabajar con más de una integral. Pero de entrada, no hay ninguna región o ninguna parte en particular donde usted tenga que trazarla o algún ángulo de inclinación de la recta en específico, no. De hecho, aquí alguien la pudo haber trazado en el cuarto cuadrante y no pasa nada. O sea, esa línea solo es un recurso adicional, digámoslo así, para que uno pueda determinar de dónde a dónde se va a tomar R. Ni siquiera es algo que forme parte del proceso obligatorio para hacer el dibujo. ¿Sí? Así que no hay ninguna condición ahí para trazarla. La única condición, si lo queremos ver así, es que comienza del origen, del 0,0 siempre, y se traza hasta que corta 2 veces la región, que en este caso una es el mismo origen porque coinciden y la otra es fuera. Y se podría trazar de forma horizontal, como que tomando de cero, como que el ¿Sí? diámetro de la circunferencia. Vaya, si lo tomara, sí, lo único es lo siguiente. En el R no busque usted que le quede un valor constante, porque una cosa es el valor mínimo y máximo que puede tomar R y otra cosa son las funciones que toca. En R estamos buscando las funciones que toca, no el mínimo ni máximo valor, por si la idea es trazarlo en el diámetro y ver que va de 0 a 2. Porque alguien podría decir eso, lo trazo abajo horizontalmente, que no digo que no se pueda hacer, se puede. Si lo traza uno horizontalmente, lo voy a hacer ahorita acá para que quede la constancia. Si viene uno y lo traza aquí horizontalmente, usted va a ver los dos puntos de corte, el origen y uno extremo horizontal. En ese punto de corte la R vale 2, sí, pero es que no estamos buscando cuál es el máximo valor de R. Estamos buscando de dónde a dónde va R. Y R va de 0 a la función. Recuerde que R en polares es la integral de más adentro. Y la integral de más adentro tenemos que buscar de dónde a dónde va despejando R de nuestras ecuaciones. O sea, sí se puede trazar, pero me atrevería a decir, no sé si me equivoco, que si lo trazan horizontalmente van a poner que R va de 0 a 2. Y no es así. Sí, me había dado tentación eso de ponerle Ajá, 0 por a 2, eso, pero sí. sí. Es que de hecho, por ejemplo, en el ejemplo último de la clase pasada, R quedó constante, recuerdo. R quedó que iba de 0 a 1, pero ahí, si se fija muy bien en el proceso, R quedó de 0 a 1, pero fue por el hecho que cuando pasamos la ecuación de la circunferencia a polares, despejamos R y R dio un valor constante. Aquí no. Así que siempre tengan cuidado con eso. Yo sé que da tentación, pero recuerde que el R usted lo va a sacar despejando de alguna ecuación ese límite. Si de casualidad el despeje le quedó constante, pues bien, pero si no, pues no, usted lo va a poner como función. Así que aquí, ajá. No sé si iba a decir algo más. No, solo agradecerle por la explicación. Ok, no hay problema, para eso estamos. ¿Qué pasó? ¿Alguien puso algo por acá? Ups, no había visto lo que decía Jocelyn. Bueno, a ver qué pasa con Jocelyn, tal vez puede ver después la pantalla.
Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es pasar la circunferencia a coordenadas polares y acá conviene trabajar con la circunferencia sin completar cuadrados. Para graficarla es conveniente completar cuadrados porque uno así logra saber el centro y radio. Pero para pasarla a polares basta con trabajar la ecuación original que a nosotros nos habían dado. Así que vamos a trabajar esto. Vamos a trabajar con la ecuación original que el ejercicio nos estaba dando. Y bueno, como tenemos x cuadrado más y cuadrado, esto es r cuadrado igual a 2x, que sería 2r coseno de teta. Ya tenemos la ecuación en polares, solo tenemos que despejar r. Paso todo a un solo lado, r cuadrado menos 2r coseno de teta igual a 0. Saco factor común r, factor de r menos 2 coseno de teta igual a 0. Igualo cada factor a 0, r igual a 0, r menos 2 coseno de teta igual a 0. Y aquí me quedan ya r igual a 0 y r igual a 2 coseno de teta. Aquí tendría ya los dos despejes. En particular, r igual a 0, pues es el origen 0, 0. Y la ecuación propiamente pasada a polares sería r igual a 2 coseno de teta. Entonces, en este caso, r iría de 0 a la circunferencia en polares, que es 2 coseno de teta. Y ahí tendríamos ya definidos los límites de integración en coordenadas polares. La respuesta de esta integral, se las dejo que ustedes corroboren, es 3 pi medios. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? Yo sé que habrán algún par de preguntas con ese despeje. Vamos a ver. Ingeniero, Ajá. esa integral se podría resolver mediante simetría. No. No sé si ya se lo dije también, pero con la simetría hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado por lo siguiente. La simetría es una forma de simplificar los cálculos cuando las regiones son simétricas, pero eso es cuando usted va a calcularle el área a esa región. En este caso no es un cálculo de áreas. Es cierto que la región es simétrica, pero le estamos calculando una integral a un x cuadrado más y cuadrado. No es un cálculo de áreas. Entonces, cuando no es un cálculo de áreas, la simetría, como le puede ayudar, le puede perjudicar. Yo por eso recomiendo que no se utilice si no es un cálculo de área. Gracias, ingeniero. Bueno, yo sé por qué la pregunta, porque yo sé que da tentación en el caso de una circunferencia, por ejemplo, partirla en 4, partirla en 2, calcular solo esas porciones y todo, pero insisto, si no es un cálculo de área hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿no hay preguntas con el despeje de la R? Yo he visto ese proceso un montón de veces, ingeniero, pero la verdad es que siempre me he preguntado, o sea, en el caso de la R igual a 0, la explicación más que todo, o sea, ya sé que siempre es así, siempre que saca una variable de factor común y al otro lado queda el 0, pero la explicación del por qué. ¿Por qué qué? O sea, ¿por qué, qué proceso hace o qué proceso no pone para que sea 0? O sea, nada más porque la R está ahí multiplicando y al otro lado está igualada a 0. ¿Sí? O sea, puede sonar rara mi respuesta, pero sí. Cuando usted tiene una ecuación igualada a 0 y la factoriza, o la descompone en un producto de varios factores, para encontrar la solución de esa ecuación, si usted tiene un producto de varias cosas y todo ese producto le va a dar 0, eso significa que cada factor puede ser 0. Entonces, por eso es que cada factor se iguala a 0. Y eso es todo, no hay más justificación.
El único problema es que, por ejemplo, esto muchos alumnos lo quieren generalizar a cualquier valor que no sea 0. Por ponerle un caso, si les queda algo igualado a un 2, quieren hacer que cada factor quede igualado a un 2, pero ahí ya no funciona. Si quieren que algo esté igualado a 4, quieren que todos los factores estén igualados a 4, pero esto solo funciona cuando es igual a 0. Pero es por eso, si usted tiene dos números multiplicados y esos dos números multiplicados le da 0, es porque alguno de los dos tiene que ser 0. O el primero es 0 o el segundo es 0, no hay más opción. Si usted tiene tres números multiplicados y eso le da 0, pues los tres números que están multiplicando, no es que los tres valgan 0 al mismo tiempo, pero sería una opción. O si no, por lo menos uno vale 0. Por eso es que se resuelven así. Al tener un producto de dos o más factores, todo igualado a 0, agarra uno cada factor y lo igualó a 0, porque así la ecuación se cumple. Entonces no hay mayor explicación que eso. Ok, gracias. Pero no me asombra que no me pregunten otra cosa respecto a esto. Les voy a dar una última oportunidad a ver si la preguntan. ¿No hay preguntas respecto a ese despeje? Yo solo veía curioso que la X pasó a ser R coseno de teta. ¿Por qué curioso? Si me podría explicar cómo era, por qué equivalía a eso, ¿qué? Son las ecuaciones de transformación de rectangulares a polares. Que X era igual a R seno de teta, Y era igual a, perdón, X es igual a R coseno de teta y Y es igual a R seno de teta. Son las transformaciones de rectangulares a polares. Y por eso es que la suma de los dos cuadrados queda R cuadrado. Hoy sí. Gracias. Ajá, es por eso, es cambio a polares. Ajá, ahí estamos. Pues bueno, lo que yo quería que alguien comentara o preguntara es si no se podía hacer el despeje de otra forma. Me parece curioso que nadie lo preguntó, porque por experiencia sé que a la hora de resolver este tipo de despejes no lo hacen así como yo lo he puesto. Me atrevería a decir que en un 90%, si yo les pongo este mismo despeje sin haberlo hecho yo, en un 90% lo que harían es esto. En este paso que estoy marcando acá, o bueno, no, ni siquiera en este. Desde la primera conversión que hice, solo dirían divido entre R y ya está. Divido entre R los dos lados y se acabó. Ahí está ya el despeje. No sé si alguien pensó en hacer eso. Dividimos entre R los dos lados y se acabó. Yo quizás, ajá, sí, quizás lo mismo, porque, o sea, se me vino a un principio cancelar una R con una R a un lado. Ajá, no, y en los exámenes es lo más natural. Y no digo que no esté bueno. Pero vaya, si nosotros nos vamos, o si yo les pidiera, mire, resuelva esa ecuación, es una ecuación en el fondo de grado 2 respecto a R. Tiene que darle dos soluciones. Si usted solo hace eso, ahí está encontrando una. Mientras que si usted factoriza, está encontrando dos. ¿A qué quiero llegar con esto? Tal vez ahorita no importe tanto, porque al fin de cuentas, si usted se fija, dividiendo en ambos lados por R y factorizando, llegamos por lo menos a coincidir en una respuesta, que es la que nos interesa, 2 coseno de teta. Pero en un futuro no muy lejano, próxima sesión, próxima semana, vamos a estar trabajando con polares, ya vistas como cilíndricas, y con coordenadas esféricas. Y en ese sentido, ahí sí le va a tocar a usted, en algún caso, encontrar intersecciones usando polares. Cuando uno ya encuentra intersecciones entre ecuaciones usando coordenadas polares, ahí sí ya se vuelve muy delicado el hecho de que usted haga los despejes así. Esa respuesta no está mala, pero el proceso no está del todo correcto. Ahí es donde ocurre lo que a veces en matemática uno llama perder soluciones. Porque si yo les pido la solución de la ecuación, como yo lo hice factorizándolo, obtuve dos soluciones. El que lo pensó en hacer dividiendo entre R obtuvo una. Perdió una solución. ¿Por qué? Porque no está obteniendo dos, solo está obteniendo una. No es que esté mala, pero estaría incompleta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando usted quiera despejar R, que sea para buscar intersecciones, asegúrese de hacerlo factorizando.
porque al factorizar usted se asegura de encontrar todas las soluciones. Pero si no lo factoriza, pues entonces va a encontrar algo correcto, pero no va a ser del todo bueno. No va a ser la solución completa, digámoslo así. Así que esa es una observación que quería hacer. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, pues ahí les dejo que corroboren en efecto que esto da 3 pi medios. Vamos a seguir abordando más sobre coordenadas polares cuando ya entremos a la parte de triples en cilíndricas. Ajá, ¿alguien iba a decir algo? Yo, licenciado, ahorita Diga. se me vino una consulta. Por Ajá. ejemplo, si en un ejercicio nos dan de forma canónica, así como la transformación, ¿va? Entonces, si la dan así, sería bueno trabajarla primero a resolverla, a dejarla como la puso usted en el ejercicio, y de ahí transformarla, o desde un inicio tendríamos que hacerlo con... Bueno, sería bueno si se puede tratar de reducirla un poco, desarrollar el cuadrado, ver si algo se simplifica y trabajarlo ya reducido. Pero si no, tal vez 1 o 2 pasitos más tendrá que hacer, pero porque ahí le quedaría, por ejemplo, r coseno de teta menos 1 todo al cuadrado. Tendría que aplicar binomio al cuadrado, desarrollar esa potencia y luego simplificar en polares. Va a terminar llegando a lo mismo, tal vez con 1 o 2 pasitos más, pero terminará llegando a lo mismo. Así que ahí sería al gusto de cada quien. Si primero desarrolla la parte en cartesianas, simplifica y luego sustituye, o si se va de una sola vez a trabajar en polares. Bueno, licenciado, gracias. Bueno. Bueno, ahí les dejo, insisto, que corroboren que esto da 3 pi medios. Bien. Vamos a pasar entonces, por cuestión de tiempo, a la parte de las integrales triples, ya. Y voy a aclarar también un par de cosas. Para el parcial, cosas confirmadas que vienen y cosas confirmadas que no vienen, para que lo tenga claro, y yo después del examen corto del próximo jueves se lo voy a poner en el aula, pero temas confirmados que vienen para el parcial final, integración parcial, eso es seguro que viene, de lo que ya se le subió una guía de varios problemas ahí. Integración parcial es seguro que viene. Integrales triples, que lo vamos a comenzar ahorita, también es seguro que va a venir. Integrales triples en los 3 sistemas, rectangulares, cilíndricas y esféricas. Eso es seguro que viene. Integrales dobles todavía está pendiente de aprobación, de que venga o de que no venga. Pero de las dobles, lo que es seguro que no les va a venir no les va a venir cálculo de área en dobles. No les va a venir cálculo de área en dobles. Eso no va a venir. No les va a venir dobles en coordenadas polares. Pero ojo a este detalle. El hecho de que no venga dobles en coordenadas polares significa que no va a venir ningún ejercicio que le diga calcule esta integral usando polares. Pero el método de coordenadas polares, si usted en algún momento considera que le conviene usarlo, pues lo usa. Porque como ya se dio cuenta, hay integrales con algunas trampas que viéndolas en rectangulares no convienen, pero en polares salen bastante tranquilas. Entonces, como ejercicio directo no viene, pero es un método que es factible de que usted pueda utilizar.
volumen en integrales dobles, volumen en dobles no viene. Ese es un tema que ni siquiera lo tocamos y por cuestión de tiempo creo que no lo vamos a mencionar tampoco, porque es algo que ahí sí que ni lo van a ocupar ni se va a evaluar y más lo que nos va a quitar posiblemente lo que nos resta de la sesión de ahora. Entonces, volumen en dobles, no, eso no. Y ustedes pueden consultar con los demás grupos, no solo míos, sino que de los demás profesores y verán que no viene. De ahí otro tema que no viene es la parte de dobles para centro de masa. Eso tampoco viene en el parcial, eso no lo vamos a ver. Dobles en centro de masa. Si al caso de dobles se les va a subir un video por ahí, no va a ser evaluado en el examen, insisto, pero es más que nada para que lo puedan ver y para que lo revisen, sobre todo porque lo van a ocupar en algunas materias más adelante, pero eso no viene. Así que de dobles ya les digo, áreas no viene, volumen no viene, centro de masa tampoco, volumen y centro de masa no lo vamos a tocar y solo vendría confirmado ya integración parcial, integrales triples y de las integrales dobles entonces ¿qué viene? El cálculo de alguna integral doble de alguna función donde usted tenga que dibujar el área de integración, posiblemente pueda venir algún cambio de orden de integración, eso sí, pero insisto, el tema de dobles todavía está pendiente de decir si sí o no. O sea que tenemos a Dios con triples. Bueno, no sé si tan así, pero sí. Ok, así que igual, los temas se los voy a confirmar ya completos a partir del viernes, pero no sé si quedó claro más o menos lo que no viene. Ingeniero, Ajá. podría venir una integral doble, así nomás, solo para calcularla. Eso es lo que estoy pendiente de que confirmemos con los demás profesores, porque era un tema de discusión, algunos decían sí, otros decían no, entonces eso todavía está en el tintero como pendiente de confirmar si sí o no. Lo otro que les digo que viene, eso sí es confirmado, triples e integración parcial sí, pero lo de dobles está en veremos, pero si viniera sería lo que usted misma ha dicho. Una integral doble en alguna región de alguna integral, ya, es el cálculo nada más de una doble. En el peor de los casos tendrá usted que hacer algún cambio de orden de integración y si quiere o si lo ve necesario aplicar polares, pero eso sería lo más. Así que no sé si hay alguna pregunta, si no comenzamos con las triples. El número de ejercicio tampoco está verificado, Número ¿verdad? de ejercicios. No está verificado, pero estará entre 3 y 4. Los que ya han llevado la materia saben que usualmente en el último parcial, bueno, siempre se ponen 3 porque solo se evalúa triples, pero ahora podrían llegar a ser 3 o 4. Uno seguro es de integración parcial. Uno seguro es de integración parcial. Los demás posiblemente 2 o 3 más de triples. Así que tampoco es algo confirmado, pero por ahí andará. Más de 4 no vienen. ¿Cuántas horas? Lo de siempre. Lo de siempre. Bueno, empezamos entonces. Bueno, entonces vamos con integrales triples y vamos a comenzar hoy con coordenadas rectangulares.
que deberíamos de dar más tiempo, pero si ni siquiera han visto cómo viene, ni siquiera han visto cómo viene y ya están pidiendo más tiempo. No, lo siento, pero no. Ahí sí no podemos hacer nada. Todos los grupos van a tener el mismo tiempo. Miren, en este último que pasó, por ejemplo, cada quien se complicó porque quiso. Hay muchos que se complicaron porque quisieron. Por ejemplo, había un ejercicio donde han sacado unas grandes derivadas y tenían esto. No recuerdo si eran los coeficientes o no, pero era algo 3xz, perdón, sobre 3xy z, por poner algo, dividido entre otra fracción parecida. Así, 3xz entre 3xyz y dividido entre otra fracción que era similar. ¿Cuál es mi punto? Que trabajaron todas las derivadas, era una implícita, trabajaron la primera, la segunda, la aclaración, toda así, sin fijarse que el 3 se anulaba, el x se anulaba, el z se anulaba, y no eran estas las letras, pero solo quedaba algo así, creo que era 1 sobre x lo que quedaba. O sea, cada uno se complicó solo. Trabajar esta fracción, una fracción entre otra fracción, derivar un cociente de cocientes, cuando pudo haber tenido arriba solo un 1 sobre y y abajo creo que quedaba un 1 sobre z, es complicarse solo. Había un logaritmo de un cociente. Muchos lo derivaron. Ay, bueno, creo que de ese logaritmo creo que salía una expresión así. No es que esté malo, Carla. Lo que voy es lo siguiente. Es que muchos se han quejado que muy largo, que diferentes cosas. Pero lo que voy es que había varios ejercicios de ese parcial donde cada uno se complicó solo. No es que esté malo, porque al final si lo han trabajado bien la respuesta está buena, pero les llevó más tiempo de lo debido por eso. Más tiempo de lo debido por eso. Este creo que salía de un logaritmo natural, si no me equivoco. Igual el logaritmo natural, cuando lo derivaban por primera vez, si lo separaban como un... Ajá, correcto, Jocelyn, así era. Y en el denominador quedaba una fracción también más una constante o menos una constante, pero ya simplificado quedaba bien bonito, no costaba nada. Y el logaritmo natural también, si usted quería, era un cociente, entonces lo podía separar como logaritmo del primero menos logaritmo del segundo. Y ya quedaba una expresión más tranquila de trabajar. En las de definición de límite, hay unos que lo han sacado y no me van a dejar mentir. Independientemente de la clave que tenían, hay unos que lo han sacado bastante corto. Si le aplicaban las propiedades adecuadas, se sacaba bastante corto. Por eso les dije incluso, mire, si usted quiere ponerle nombres a esto A, a esto B, póngaselos. Hay unos que han ahorrado bastante tiempo en eso. Había uno que estaba elevado al cuadrado, lo separaron y todo, y ahí se ahorraban bastante tiempo. Lo que pasa es que algunos se pusieron a desarrollar todito, y ahí perdieron bastante. No era necesario desarrollar todo, se podían ahorrar bastante tiempo en algunos pasos. Pero, o sea, a lo que quiero llegar, para no perder mucho tiempo en esto, es a que en este último parcial, yo creo que el tiempo, salvo un ejercicio por ahí, creo que sí salía largo, uno o dos, pero por lo demás, el tiempo creo que sí estaba acorde para salir cabal. Y si es más, creo que hasta ahorita a nadie en los parciales anteriores le he bajado puntos por entrega tardía. Creo que no le he bajado puntos por entrega tardía a nadie. Así que, bueno, este último parcial final no va a venir del nivel de los que normalmente uno pone, porque yo sé que normalmente en un parcial final se les dan 3 horas o se les dan, 3 horas normales, más media hora de entrega, y lo que se tardan después, que por A o B motivo siempre pasa algo, casualmente justo el día del examen, se terminan entregándolo media hora más tarde, total que se terminan tardando como 4. Eso es lo tradicional, pero hoy no. Pero eso también significa que no, o sea, no se le va a poner un ejercicio de calcular los 6 órdenes
Vamos a ver un ejemplo así, pero no es que le va a poner un ejercicio así, se lleva mucho tiempo, solo ahí va de ahí a 1 hora. Así que vamos a tratar, Gianluca. Vamos a tratar. Vamos a tratar. Pero sí, yo lo que les quiero decir al final es que va a ser solamente el tiempo tradicional que han tenido, 2 horas 40 más los... no, 2 horas 40 para base 10 y después la base 8 los 15, que al final no lo respetan tanto, pero bueno, ahí el tiempo normal. Y vamos a procurar hacer un examen apegado a ese tiempo. Bueno, pero ustedes también pongan de su parte, hagan caso a lo que uno les dice, mire, esto no lo haga, esto puede hacer para ahorrar tiempo, porque al final terminan haciendo muchas cosas que ustedes mismos se complican ahí los ejercicios. Bien. Bueno, basta de hablar y vamos con la parte de... Eso sí. Vamos a empezar la parte de rectangulares. Bueno, pero no se preocupen ahorita por eso. Ahorita su mente debe estar concentrada, muchachos, y no es mentira, debe estar concentrada en el próximo control de lectura. Hay muchos que con esa nota podrían ya tener aprobada la materia, así que ojo con ese control de lectura. Es importante salir bien ahí. En la próxima sesión también vamos a dejar unos 20 minutos para aclarar dudas que hayan sobre el control de lectura. Bueno, ¿qué pasa con estas integrales triples? Como su nombre lo dice, se trata de integrar 3 veces una función, variando en coordenadas rectangulares el orden de integración. Como son 3 variables, ahora las que vamos a tener, ya que son 3 integrales, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Nos van a presentar normalmente problemas de calcular la integral triple de un o sobre un sólido le voy a colocar de nombre al sólido. ¿Qué nombre le pongo? La integral triple sobre un sólido D le voy a colocar D mayúscula. Ahora no va a ser una región de integración, ahora va a ser un sólido de integración, porque es un sólido, una figura en 3D, la que nos va a dar los límites de integración. Pues vamos a calcular la integral triple sobre ese sólido de una función de 3 variables, f de x, y, z. El hecho que sea una función de 3 variables no significa que obligadamente van a salir las 3 variables ahí, y a esto le vamos a colocar un diferencial de volumen. Y en el caso de triples, como le puede salir la integral triple de una función de 3 variables, le pueden pedir calcular un volumen. Y el volumen es la integral triple sobre un sólido D de un 1 de dv. Cuando a usted le pidan triples para calcular volumen, lo que usted va a integrar es un 1. Caso contrario, ya le van a dar la función que usted va a terminar integrando. Así que esto del volumen en triples es algo análogo al área en dobles. En dobles, para calcular áreas, usted integraba un 1. Aquí en triples, para calcular volumen, usted integra un 1. Y este DDV es lo que ya por ahí alguien había puesto de los 6 límites de 6 órdenes de integración. Quiero ver quién fue. Sofía Guadalupe había puesto lo de los 6 órdenes de integración, y es cierto. Como son 3 variables, el DDV tiene 6 significados diferentes. Puede ser dx, dy, dz, puede ser dx, dz, dy, puede ser dy, dx, dz, puede ser también dy, dz, dx, de igual forma dz, dx, dy, y también de z, de y, de x. Así que ahí tenemos los 6 órdenes diferentes de integración que pueden darse en integrales triples. A la hora de un examen, usualmente bajo condiciones muy normales y un tiempo de aproximadamente 3 horas, si así fuera, es muy factible que se le colocara un ejercicio donde
se le pidiera calcular una integral triple y que la planteara en los 6 diferentes órdenes de integración. Nosotros en las dobles vimos cómo plantear 2 órdenes y esos 2 eran para integrales dobles. Podrán recordar los diferentes problemas que surgían en algunas regiones, partir una región en 2, dejarla normal, que costaba a veces ver los límites y todo lo demás. Ahora imagínese verlo no en una región, sino que en un sólido, tener que plantear 3 límites de integración para 3 integrales y de ahí tener que ver si el sólido tiene que partirse en 2 o más porciones y que eso implique que un orden de integración puedan ser 2 o 3 integrales triples y tener que ver eso para los 6 órdenes diferentes lleva su tiempo. Este tipo de problemas en rectangulares son bastante largos. Lo complicado aquí a veces no es resolver la integral, sino plantearla. Pero bueno, esos son los 6 órdenes. Como le pueden pedir calcular los 6, le pueden pedir que solo plantee 2, que solo plantee 3, le pueden decir ahí cuáles son los que usted va a plantear, etc. Entonces hay una gran variedad de tipos de problemas que le pueden preguntar. Bueno, el ejemplo que vamos a ver ahora, no nos va a alcanzar el tiempo para resolverlo completo, pero por lo menos sí quiero tratar de que quede claro el dibujo, cómo es que se hace el dibujo del sólido y que quede claro también un segundo paso previo a plantear los límites de integración. Bueno, vamos a ver cuál ejemplo es el que vamos a hacer. Ya les digo. ¿Qué pasó? Bueno, el problema que vamos a ver dice de la siguiente forma. Expresar los 6 órdenes de integración del volumen del sólido en el primer octante acotado por las siguientes superficies. Expresar los 6 órdenes de integración del volumen del sólido en el primer octante acotado por, y nos dan z más x cuadrado igual 9, x más y igual 9 y también z más 3y igual a 9. Este es el ejemplo que vamos a ver. Pregunto yo, como vamos a graficar un sólido, obviamente todas las ecuaciones que nos dan pueden tener 3 variables o pueden tener solo 2. Entonces, esas 3 que nos están dando, ¿qué gráficas son? Creo que la primera es una parábola, de ahí una recta. Bueno, en 2D, licenciado, de ahí sería un paraboloide plano.
Paraboloide plano, no. Sí, Jocelyn, 40 minutos y no terminamos un ejemplo. Pero es que ya ven, no me ponen atención o no me escuchan o no me entienden. Ya les dije que no se le va a poner en el examen un ejercicio de calcular los 6 órdenes. Vamos a hacer uno de 6, sí, porque no se sabe en el examen qué orden le va a pedir. Entonces, para tomar en cuenta qué es lo que se hace en cada orden, pero no le va a venir uno de 6, ya les dije. Entonces, ¿qué son? Ay, muchachos. ¿Qué son, pues? No es un paraboloide. Es un plano o una recta. Recuerde que son figuras en 3 dimensiones. Entonces, la primera es una parábola que en 3 dimensiones se vuelve ¿qué? Las otras dos son planos. Y la primera, como bien dijeron ya por ahí, es una parábola. Pero en 3 dimensiones la parábola se vuelve ¿qué cosa? ¿Qué tipo de superficie es una parábola en 3 dimensiones? No, no, No es es una un silla. paraboloide. No, no, muchachos, no. Vaya, lo voy a preguntar de otra manera. ¿Cómo graficarían ustedes ese z más x cuadrado igual 9? Tal vez así sí llegamos a la respuesta. ¿Cómo se grafica? Z más x cuadrado igual 9. ¿Cómo se graficaría z más x cuadrado igual 9? Ya lo vamos a hacer, pero para que se entienda cómo se graficaría. Esto es todo lo que vimos cuando No sería, estábamos. Ajá. sería solo despejar una y hacer una tabla de valores y eso. Vaya, y en 3D, ¿cómo quedaría la gráfica? Ingeniero, yo lo grafiqué en GeoGebra y me aparecen 2 planos. No, pero esos son los últimos dos. El x más y igual 9 y el z más 3y igual 9. Usted pregunta, licenciado, el z más x cuadrado igual 9. Sí, por eso hasta le repetí la ecuación. Es la Esa primera. no sería como graficarla como una cilíndrica y como Exacto, se alargaría, se exacto, desplazaría en y porque no está, ¿verdad? exacto. Esa era la respuesta correcta. Es cierto que z más x cuadrado igual 9 es una parábola, pero esa parábola se alarga en y porque estamos hablando de superficies. Entonces, como ya dijo el compañero, esta es una cilíndrica, no es un paraboloide. Un paraboloide es una cuádrica que tiene su respectiva fórmula. Esta es una parábola que se va a alargar a lo largo de la variable que no esté en la ecuación, que es y. Por lo tanto, es una cilíndrica. Entonces, la gráfica que vamos a hacer es una cilíndrica determinada por una parábola, 2 planos y el primer octante. Cuando nos dicen el primer octante, nos están dando, sin necesidad de ecuaciones, nos están dando 3 planos más, porque en el primer octante tenemos x igual 0, z igual 0 y y igual 0. Los planos que terminan delimitándome el primer octante. Entonces vamos a ver cómo queda la gráfica. Vamos a graficar nuestro sistema tridimensional. Los 3 ejes, eje X, eje Y, eje Z. Y aquí estamos.
Y bueno, vamos a comenzar graficando la cilíndrica. La cilíndrica es z más x cuadrado igual a 9. Como ya alguien escribió por ahí, esa z igual a x, z más x cuadrado igual a 9, tiene vértice en 0, 0, 9, o sea, en 9 en z. 9 en z, ubicamos por acá 9 en z. Y pasa por los puntos 3 y menos 3 en x. Así que vamos a ubicar por acá 3 en x y trazamos la parábola. Y ya tenemos graficada nuestra primera parte de nuestro sólido. Luego lo hacemos o lo expandemos en el eje Y. Todo lo que nosotros consideremos necesario hacerlo. En esta primera instancia yo la voy a alargar sin necesidad de estar pensando ahí en cuántas unidades lo voy a alargar. Simplemente lo voy a alargar solo por tener una referencia de cómo me queda la figura. Entonces sería algo así, más o menos. Ahí tendríamos ya la cilíndrica dibujada. No sé si ya les está apareciendo la parábola desplazada en Y. Alguien podrá preguntarse, bueno, ¿y por qué está graficando solo la mitad de la parábola? Es que el ejercicio me decía primer octante, entonces solo vamos a graficar la porción de esa cilíndrica en el primer octante. No estamos buscando la gráfica en el segundo octante. Y si alguien quisiera más, pues lo ponemos por acá y completamos ahí. Ahí tendríamos ya la prolongación. Solo de la cilíndrica. ¿Preguntas con eso? Como les digo, hoy nos vamos a concentrar bastante en el dibujo y en un segundo paso para la resolución del problema. Y la próxima clase nos vamos a concentrar en la parte del planteamiento de las integrales. ¿Preguntas con ese dibujo? ¿No? ¿Todo bien? Esa línea, licenciado, que le hizo del desplazamiento del 3 de Y, pero de ahí hizo una línea paralela a X, ¿verdad? ¿Eso por qué se la hizo? No, solo por, bueno, recuerde que al final cuando nosotros cuando expandemos una superficie cilíndrica, la idea es que al final de la expansión termine quedando una tipo copia de lo primero que se tenía, de lo que se expandió. Entonces es para que quede una copia, digámoslo así, de la primera porción de la parábola que se forma con el eje X y con el eje Z, como una copia de esa primera pared, por decirlo de alguna manera. No es que el dibujo así va a quedar, simplemente es para simbolizar que hasta ahí la he expandido hasta ahorita. Es que yo lo había comprendido como que estaba cerrado. O sea. No, solo es para, o sea, sí va a terminar siendo cerrado, pero no es eso lo que lo cierra. Solo es para indicar que hasta ahorita la he expandido hasta ese punto, sin entrar en mayores detalles más formales de cuánto lo alargué y cosas por el estilo. Ingeniero, me imagino que siempre es recomendable graficar primero la que queda así como esta figura y después los planos, pues, porque con los planos no De le hecho, muy sí, claro. lo más recomendable cuando ustedes vayan a dibujar un sólido es dibujar primero la cilíndrica o la cuádrica, según lo que tengan, y por último los planos. Y los planos, yo siempre recomiendo no graficarlos completos, es decir, las gráficas en general que ustedes van a trazar, procuren no hacerlas de una manera tan formal. ¿Qué quiero decir con eso?
yo sé que todos tenemos una idea de cómo graficar una cuádrica, una cilíndrica y un plano. Hemos visto ya durante este curso, hemos visto los diferentes pasos a seguir para que usted los pueda graficar. Pero aquí no se trata de hacerlos tan formalmente. No digo que no importen los detalles, porque sí importan. Pero cuando digo que no hay que hacerlos tan formales es porque, por ejemplo, los planos, nosotros sabemos que la gráfica de un plano a veces es un triángulo, a veces es un paralelogramo, cuadrado o rectángulo, según cuántas variables estén y cómo nosotros lo hagamos. Pero aquí no nos interesa tanto los planos que queden graficados así, como cuadrados, rectángulos, paralelogramos, etcétera, sino que cuando grafiquen un plano, lo que más interesa es la forma del corte que ese plano le hace a su cilíndrica o a su cuádrica. Cómo es el corte que le hace más que la forma propiamente del plano. Por ejemplo, aquí tenemos esta cilíndrica. La cilíndrica está acotada por el primer octante, es decir, tiene la parte de abajo que es el piso de esta cilíndrica, lateralmente la forma de la parábola y atrás tiene una forma por el momento rectangular, acotada por las paredes del primer octante. Pues esta figura va a ser cortada por dos planos. Entonces no vamos a graficar los planos formalmente, pero sí vamos a analizar cuáles son los cortes y cómo son los cortes de esos planos con esta figura. Después vamos a borrar lo que no nos interesa de la figura para darle forma al sólido. Entonces, comiencen primero ustedes graficando, como bien dijo Gianluca, la cilíndrica o las cuádricas, según sea el caso, la que tengan. Y por último, háganle los cortes con los planos. Y borren lo que no forme parte de su sólido para evitar confusiones o para que ustedes así no van a entender ahí muy bien cómo lo hagan. Aquí es donde, a menos que se sepa usar exactamente GeoGebra, GeoGebra no nos va a ayudar mucho en algunas cosas. GeoGebra, a menos que delimiten bien sus superficies, ella les va a graficar todas las ecuaciones que usted meta y usted va a ver un solo relajo de intersección entre todas las superficies. Pero si no la delimita bien, no le va a quedar dibujado bien su sólido. Bueno, continuemos con este dibujo. Vamos a trazar ahora, acabamos de graficar la parábola extendida. Acabamos de graficar el z igual a z más x cuadrado igual 9. Vamos ahora a graficar el primer plano. Y para el primer plano que vamos a graficar, el más sencillo, para que vayamos entendiendo esto que les digo de los cortes. Vamos a graficar en verde el x más y igual 9. Para el x más y igual 9, ¿cómo graficábamos nosotros estos planos? Cuando tenían dos variables, buscábamos dos puntos, los uníamos y expandíamos a lo largo de la variable que no estaba en nuestra ecuación. En este caso tenemos xy, en el plano x más y igual 9, no aparece z. Pues bueno, ubiquemos los interceptos de este plano con los ejes coordenados, quedando, va a tocar en 9 en x por acá y va a tocar en 9 en y. Esos son los interceptos. Así que voy a hacer yo acá la escala en y un poquito más grande que las otras. Por acá. Cada cuadro y medio la escala en y. Y bueno, estos dos puntos nosotros los uníamos y luego levantábamos paralelas al eje Z. Si yo levanto paralelas al eje Z, voy a terminar formando un plano más o menos por acá y unimos. Eso sería graficar formalmente el plano. No sé si ya les está apareciendo la gráfica del plano completa. ¿Me confirman si les sale? Sí, en color verde, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, entonces eso sería graficarlo formalmente, pero eso no es lo que queremos. Hago énfasis en eso. Nosotros no estamos buscando la gráfica del plano así formal. Estamos buscando el corte de nuestro plano con el cilindro. Entonces, ¿cómo sería el corte? Fíjese bien lo que voy a hacer ahorita.
voy a buscar los puntos donde este trazo ha cortado a nuestra cilíndrica. Son acá, un punto sobre la recta horizontal en Z igual 9, una recta, y un punto sobre la recta de X igual 3. Y como está cortándose un plano con una parábola que se expande de manera de cilíndrica, el corte viene tomando la curvatura de la parábola, así. Este vendría siendo el corte que me interesa. Ese es el corte que a nosotros nos interesa de la cilíndrica con nuestro plano. De ahí nosotros venimos y borramos todo lo que no nos importe del plano en cuestión. Vamos a borrar acá la expansión vertical. Borramos esta parte aquí. Y ya está. Bye. Ahí tenemos ya borrado el excedente que no nos sirve para nada. Y ya está. Ahí está el corte con nuestra cilíndrica. No sé si se ve bien el corte. ¿Se distingue o no? Sí va. Esta sería una pared. Esta es una pared de nuestro sólido. Ese corte con del plano X más Y igual 9 con mi cilíndrica. Ahí tenemos ya una pared. Ahora hay que ver el corte del otro plano. El otro plano lo voy a graficar en color azul. El otro plano tiene por ecuación Z más 3Y igual 9. Corta en Z igual 9. Si Y vale 0, Z vale 9. Y si Z vale 0, Y vale 3. Corten estos dos puntos. Unimos. Y aquí para este otro plano, como la que no está es X, se extiende en X. Entonces vienen ustedes. Esto no es necesario hacerlo, pero bueno, lo vamos a plantear así. Extendemos paralelo al eje X. Y por aquí vendrían ustedes y unen, ¿verdad? Para formar el plano. Pero nosotros no estamos interesados en formar el plano así, sino en ver el corte con la cilíndrica. Marcamos los puntos de corte y trazamos, haciendo la curvatura de una parábola. Y aquí tenemos ya definida otra pared. ¿Cuál es entonces el sólido que se me forma acotado por los dos planos y la cilíndrica? Comenzamos a borrar lo innecesario. Borramos también el excedente de la cilíndrica. Y aquí estamos ya. Ahí les va a aparecer ya, o les debería estar por aparecer, lo que nos queda de nuestro sólido. Vale, preguntas. Vamos a ver. ¿Existe algún caso en el que dos, digamos, volúmenes diferentes acotados por las tres gráficas en ese caso sean igual en diferentes partes? ¿Cómo así? O sea, que tengamos, por decirlo así, hablando de área, ¿verdad? Que tengamos Ajá. dos áreas delimitadas por las tres gráficas, pero que esas áreas están movidas, son diferentes más o menos. Si tenemos dos áreas en las cuales las tres mismas gráficas son delimitadas. Y que podría dar confusión a cuál área tomar. Sí. Déjenme ver. Sí. De hecho, sobre todo en nosotros, en el sistema de cilíndricas, creo que es,
En la guía de ejercicio a veces aparecen delimitaciones donde hay varias regiones que cumplen con ser acotadas por las mismas superficies, aunque son regiones distintas. Entonces, cuando eso sucede, cuando uno dibuja las superficies y uno tiene la duda porque hay más de una región o más de una parte o más de un sólido que están delimitadas por ellas y uno no sabe cuál escoger, pues ahí es más error del que diseñó el problema porque no especificó. No tendría que haber lugar a dudas en ese tipo de problemas con cuál sólido o región tomar. Cuando es así, lo más seguro es que falte algún dato que permita acotar todavía más la región. Eso es lo que sucede. O sea, no digo que no, es, que no se puede dar lo que usted dice, pero lo que quiero decir es que no debería dársela. Pero sí, yo ya he visto que se da, pero ahí es más por un error de falta de condiciones o de algún dato del problema que otra cosa. Entonces, si algo así llegara a suceder, que no estamos exentos de que pase, ahí ustedes son libres de escoger la región que consideren pertinentes. Sobre todo se suele dar en cilíndricas, no, bueno, sí, en cilíndricas y en esféricas más que nada suelen darse ese tipo de circunstancias. Bueno, gracias. Bueno. Bien, pues aquí tenemos ya establecidas nuestras delimitaciones. Podemos ver que estos dos planos, el azul y el verde, los podríamos interpretar como las paredes laterales de nuestra figura. No lo he sombreado, pero todo esto lleva siempre la curvatura de la cilíndrica, ¿no? La curvatura de la parábola. Es como que usted viera una cajita donde una de sus paredes está en diagonal, que es la verde, otra pared está inclinada, que es la azul. La azul está inclinada, basta con tomar como referencia la línea que une el eje Y con el eje Z, se puede ver ahí que está inclinada. Y pues la verde, véalo como el equivalente a una puerta de una casa que está media abierta la puerta. Tiene la puerta, le está medio abierta en el sentido que la puerta está completamente vertical, pero un poco no inclinada, pero sí en diagonal cuando uno la abre, ¿no? Entonces, véala así. No está inclinada, pero sí está movida en diagonal, como media abierta esa puerta. En la parte de atrás, en el plano YZ, tenemos una forma de trapecio, más o menos, que vendría siendo como la pared trasera de su figura. Y el piso de su figura en 3 dimensiones, el piso de toda esta tipo cajita, digámoslo así, tiene también forma de trapecio, que es la parte que está abajo. Entonces, ahí es de identificar cada una de las partes que forman el sólido y ya. No sé si alguien tiene dudas con este dibujo. Yo tengo una consulta y al Ajá. respecto, le entiendo la forma que tiene ahí donde no ha sombreado, creo que no lo ha hecho por de color, pero en los casos, como dicen el primer octante, me imagino que se toman los planos coordenados, ¿verdad? O sea, el plano YZ sí. Está cerrando también. Sí, el plano YZ, que vendría siendo Z igual 0, es el piso que les digo que está abajo. Es esta porción. Es esta de acá. Es el piso que estoy sombreando en negro ahorita. Ese sería el Z igual 0. El piso de su sólido. De hecho, por eso es que la parábola llega hasta ese punto y no continúa para más abajo por el acotamiento del primer octante. Y por eso también, si se dieron cuenta, no hicimos la parte negativa de la parábola. La parábola no la tracé a 0 menos 3, 0, a menos 3, 0, 0, por ejemplo, sino que solo la parte positiva, porque como me decía primer octante, ahí se hace un corte. También está interviniendo el plano X igual 0, que es la pared de atrás que les decía que tiene forma de trapecio también, el plano YZ, la pared trasera. Ese también está interviniendo. Y el plano XZ, que sería cuando Y vale 0, ese no está jugando un gran papel por la pared inclinada azul que quedó, pero ahí está también en el fondo. Entonces, esas ecuacioncitas que el compañero ha mencionado también,
es importante tenerlas en cuenta porque si bien es cierto, no aparecen formalmente en el planteamiento, pero sí son ecuaciones que ustedes van a utilizar en un momento dado. Ingeniero, tengo una duda con respecto a lo de graficar. Siempre graficaríamos así como, porque me he fijado que siempre está graficando como los intersectos. Siempre graficaríamos así, o sea, dejando las otras variables a cero y viendo cuánto da una sola variable. Depende de las ecuaciones que tenga. O sea, que De no hecho, siempre, aquí, pues, no, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, yo no he hecho ningún cálculo de intersecciones. Yo lo que hice nada más de buscar valores es cuando, no digo que no se necesiten, en un momento los vamos a hacer, pero por ejemplo, aquí los únicos valores que yo he puesto son para graficar cada una de las superficies por separado. En su momento se necesitarán intersecciones entre las diferentes ecuaciones, pero para efectos de graficar el sólido, como pueden ser necesarias, puede que tampoco sean absolutamente necesarias. En algunos casos sí, en otros casos no. O sea, usted de entrada, por decirlo de alguna manera, de entrada para dibujar su sólido, puede ser que necesite conocer la ecuación de una intersección o puede ser que no. En este caso, muy particularmente, no necesitamos todavía, para nuestro dibujo, no necesitamos ninguna ecuación de intersección. Después, para lo que se viene, sí vamos a necesitar por ahí un par, pero al menos para el dibujo del sólido, no en este caso, insisto. O sea, ahí dependerá mucho de cuáles sean las ecuaciones que le dan. Puede que lo necesite, puede que no. No siempre nos van a pedir que sea en el primer octante, ¿verdad? Puede ser en cualquiera de los 8. Correcto, puede ser en cualquiera de los 8 o no darle restricción, en cuyo caso tendrá que ver qué le queda encerrado por todo. Así que ahí hay varias opciones. Bien, el segundo paso, como aquí la idea es que planteemos nosotros los 6 órdenes de integración, el segundo paso es que usted dibuje, óigalo bien, la proyección del sólido sobre los 3 planos coordenados. La proyección sobre el plano XY, la proyección sobre el plano YZ y la proyección sobre el plano XZ. Porque nos piden los 6. Si no nos pidieran los 6, sino que ya nos dijeran, mire, usted va a trabajar solo con este orden en particular, ¿cómo sabe qué proyección va a tomar? Me remito a la página anterior y digo lo siguiente. Para saber sobre qué plano va usted a proyectar, fíjese en los últimos 2 diferenciales de su orden de integración. Usted va a venir y va a agarrar los últimos 2 diferenciales de su orden de integración. Y sin importar el orden que tenga, solo fíjese en las variables. Si, por ejemplo, le pidieran el orden de X, de Z, de Y, el segundo que tengo en esa lista, entonces usted va a trabajar con la proyección en el plano YZ, porque Y y Z son las últimas 2 variables. Si le pidieran el orden de Z, de X, de Y, el penúltimo de la lista, usted trabajaría en el plano XY, porque las últimas 2 variables de integración son X y Y. Entonces, en eso se basa uno para saber en qué plano va a proyectar, cuando no le piden todos los órdenes, sino que le piden 1 o 1, 2, así. Entonces, ve las últimas 2 variables y ahí se centra. Esas 2 son donde usted va a proyectar. Pueden darse cuenta que, por ejemplo, en esta lista de los 6 órdenes, hay 2 órdenes de integración por cada plano. Los primeros 2 que he puesto en la lista son para el plano YZ, los segundos 2 son para el XZ y los últimos 2 son para el XY. Entonces, por cada plano usted va a establecer 2 órdenes de integración. Como aquí en lo particular vamos a trabajar con todos los órdenes, pues necesitamos las 3 proyecciones. ¿Y qué significa proyectar, en este caso, una figura tridimensional sobre un plano? Significa, si lo queremos ver de una manera empírica, contraer o aplastar su sólido con respecto al plano coordenado en cuestión. Si yo quiero la proyección sobre el plano XY, agarre su sólido, aplástelo con respecto al plano XY y vea qué figura le queda cuando lo aplasta. Si lo queremos ver de una forma ya un poco más matemática,
Es lo que veíamos nosotros en vectores cuando proyectábamos un punto. Proyectar un vector sobre otro era buscar la sombra que un vector ejerce sobre otro. Entonces aquí lo pueden ver así también. ¿Cuál es la sombra? ¿Qué forma tiene la sombra que la figura genera sobre un plano coordenado? Por ejemplo, si nosotros queremos la proyección en el plano XZ, proyección en el plano XZ, las proyecciones van a ser dibujos en 2D. O sea, aquí venimos nosotros y dibujamos en 2D. Siempre teniendo el cuidado que en 2D el eje horizontal es positivo, el eje horizontal, perdón, la parte positiva va a la derecha y en el eje vertical la parte positiva va hacia arriba. Como aquí vamos a ver la proyección en XZ, X va a ser nuestro eje horizontal y Z va a ser nuestro eje vertical. ¿Qué figura se forma cuando nosotros proyectamos sobre el plano XZ? Si usted agarra su sólido y lo contrae o lo proyecta sobre el plano XZ, es decir, lo contrae hacia el lado izquierdo en este caso, ¿qué figura se le forma? Ajá. En mi imaginación, siendo lo que dice, serían como que las dos parábolas, porque se ve una más grande que la otra, ¿verdad? Entonces solo como quedaría la de azul más pequeña y la verde un poquito más grande, de esas dos parábolas. No sé si me equivoco. Ajá. ¿Y realmente será una parábola más grande que la otra? ¿Será la parábola verde más grande que la azul? Yo pienso que sería inclinación. La inclinación del plano es la diferente. Ajá, la inclinación del plano es lo que hace que la porción verde, digámoslo así, la porción verde es más grande que la porción azul por lo diagonal que va el corte con el plano verde, porque el otro está inclinado también. Entonces, viéndolo como porción completa, es más grande la verde que la roja, pero al contraer todo con respecto al plano XZ, quedará una parábola más grande que la otra. Si usted contrae todo con respecto al plano XZ. No tendría, porque se supone que siempre sería como que la misma superficie, o sea, la misma parábola, sería como que recuerde que la curvatura de los dos cortes con los planos, la curvatura está sobre la cilíndrica, ¿ya? Entonces, al contraer las dos curvaturas con respecto al plano XZ, se le termina generando la misma parábola. Estas son cosas que lamentablemente uno no las puede hacer manualmente. No es algo que nosotros podamos dibujar o que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta más que en nuestra mente, como bien dijo. Estas son cosas que usted debe visualizar en su mente. ¿Cómo le quedaría aplastar, contraer o ver la sombra que un sólido genera sobre un plano? En este caso, si nosotros hacemos, lo voy a hacer de esta manera. Las parábolas quedan sobre x igual 3, ahí estaban extendidas, y pues si usted viene y genera la sombra sobre el plano XY, la sombra le va a terminar generando esta parábola que acabo de hacer yo punteada en rojo. Contraer todo hacia el plano XY le va a generar esa parábola en color rojo que he hecho yo punteada. Entonces esa es la proyección, ya dibujada aquí a la par nos va a quedar así. Esta proyección llega en X al valor de 3, en Z al valor de 9, es una parábola por acá, y ahí quedaría la gráfica. Fíjense bien que es en X igual 3 positivo, Y igual 9 positivo, y ahí tendríamos ya nuestra proyección. No sé si ya con esos punteados sí se nota que al contraerlo todo hacia el plano XZ queda justamente esa parábola. Sí, yo creo que lo que me confundió fue como dice una compañera, la inclinación como que del plano. Sí, Entonces, sí.
Sí, es que vaya, la inclinación, la diagonal y todo, por eso les decía, no es que sean exactamente iguales. Visto como región, no. Visto como región, la porción verde se ve más grande que abarca más que la porción azul. Pero como aquí lo que estamos viendo es la contracción de todo. Al contraer todo, termina quedando nada más una pequeña parábola, una mitad de parábola. Vaya, ahora otra proyección, porque necesitamos 3 y con eso terminaríamos por hoy. Una pregunta rápida, entonces. Ajá. Perdón. Diga. En el caso que no nos dijeran en qué octante tenemos que hacer la restricción y por lo tanto, como usted dijo, tomarlo en todo, ¿en dónde, en qué, cómo serían las proyecciones en ese caso? Depende de la figura. Depende de la figura, porque por ejemplo, esta, si no le dijeran el primer octante, terminaría siendo como el doble de lo que tiene ahorita, porque tendría que hacer la parte negativa, tendría que hacer la parte de la parábola negativa, sería esto mismo, pero también en la parte trasera una figura igual. Habría que ver abajo quién lo está acotando, o sea, tendrían que darle más datos de tal manera de terminar encontrando una figura completamente cerrada. Así que no solo es que vaya este ejercicio el mismo, pero quitando el primer octante y que no tenga limitación, tendrían que darle algo más para terminar formando una figura completamente cerrada. Así que sería más complicado. ¿Y es probable que venga alguno así en alguna evaluación? ¿O? Sí. Sí, pero es que vaya, no se trata, yo creo que a veces ustedes hacen una idea un poquito errónea en el siguiente sentido. No se trata de que a veces a uno le den un ejemplo y que, como lo dije en algún momento durante el ciclo, no es que le quito esta condición y ya el ejemplo se vuelve sumamente complicado, pero igual se tiene que hacer. Lo que sucede es que si yo le quito algo a un ejercicio, puede ser que sin ese algo no se pueda resolver. Entonces, tampoco es venir y decir, bueno, le voy a quitar a este específicamente la restricción del octante y ahí vemos cómo se puede hacer. No, cada ejercicio, las delimitaciones que le dan están acorde para que se pueda resolver de cierta manera. Entonces, la idea siempre va a ser la misma. Usted haga sus dibujos, dibuje sus regiones, dibuje sus superficies y vea qué sólido se le forma. Casi siempre todos los sólidos que nosotros vamos a trabajar están delimitados por tal vez no algún octante en específico, pero sí alguna pared. Por ejemplo, se lo puede delimitar el plano YZ, el plano XZ o el plano XY, cualquiera de esos. Entonces, alguna delimitación de ese tipo se lo van a dar con tal que no le quede un sólido infinito. Siempre le va a quedar un sólido cerrado, acotado por algunas figuras por ahí. Entonces, tranquilos que siempre, si hay alguna variante con respecto a la que yo estoy haciendo, por ejemplo, siempre van a ser de tal manera de que le van a dar lo suficiente como para que el dibujo le quede completamente cerrado y que usted pueda apreciar tranquilamente cuáles son las componentes que lo cierran, las paredes, el piso, el techo, cosas así. Tranquilos, tranquilos. Bueno, gracias. No se asusten todavía. Para ir cerrando con hoy, voy a plantear la proyección en YZ y por aquí abajo voy a plantear la proyección en XY y con eso nos quedaríamos por hoy. Bye. Para la proyección en YZ tenemos que contraer todo con respecto al plano YZ. Entonces voy a poner aquí horizontal. Creo que esta proyección es la que más tranquilamente se va a ver, porque al contraer todo hacia atrás, hacia la pared trasera, la figura que se forma, pensaría yo que no hay mayor problema en identificar que es esta. Ajá. No sé si ya lo dijo, pero la proyección, o sea, como vimos que hay 6 órdenes, ¿verdad? Pero prácticamente cada par es como lo mismo, Y, Z, Z, Y. Entonces, eso es el X, Z se puede usar para el mismo ZX. La proyección. Sí, sí, sí. Sí, se Sí, la usaría, no sé si ya lo proyección, dijo. sí. Sí, o sea que la Sí, de Z sí, sí, se sí. podría usar para Z. Sí, es que vaya. ¿Por qué estamos haciendo 3 proyecciones nada más?
Recuerden que si esto lo viéramos como dobles, por cada proyección, que al final es una región en 2 dimensiones, en cada región en 2 dimensiones usted puede establecer 2 órdenes de integración. O sea que esta proyección, por ejemplo, que puse para XZ, usted la va a ocupar para el orden de X de Z y para el orden que termine en DZ de X. No quiere decir que va a ser el mismo planteamiento para ambas, pero sí la región funciona para ambas. Cada región va a funcionar para 2 órdenes de integración en triples. No le va a quedar el mismo planteamiento, pero funciona la misma región para 2 órdenes de integración. Vaya, ahí les dibujé la proyección YZ y la proyección XY. La proyección XY es una que tiene algo muy particular. Y es lo siguiente, la proyección XY, el piso que yo sombreé en color negro abajo, genera una figura de la siguiente forma. Vamos a ver, por aquí, por acá, y acá. Sin hacerlo tan a escala por ahora, solo para que tengan la noción de queda algo así. Aquí es en 3 en Y y este es en 9. La región es como un cuadradito junto con un triángulo después. Esto es en 3. Ahí estamos. Eso es lo que se ve del piso de la proyección en XY. Es la figura que el sólido genera sobre XY. Pero cuando hablamos de proyección nos referimos a sombra. La sombra que genera la figura sobre el plano XY en este caso. O lo que queda si usted aplasta la figura sobre un determinado plano. Si usted aplasta o contrae el sólido hacia abajo, como la pared azul está inclinada, al aplastar algo inclinado, esto le va a generar una parte que por ahorita el sólido no tiene abajo y no lo va a tener nunca, de hecho, pero va a generar una sombra con una cierta curvatura que estoy colocando en punteado ahorita en el sólido. Va a generar una sombra con curvatura en la parte de abajo, así que eso se le agrega a la proyección en XY, esta curvatura. Y aquí tendríamos ya la proyección completa sobre XY. No se le olvide, insisto, que cuando hablamos de proyección hablamos de contraer o aplastar algo con respecto a un plano coordenado o de ver la sombra del sólido sobre el plano. Sombra no significa que la sombra va a ser siempre solo lo que esté dibujado del sólido en el plano. No. Puede ser que haya alguna parte que no esté dibujada, pero que al verlo como sombra sí se genere. Como en este caso en la proyección XY, esa parte curva de abajo no forma parte del sólido, pero como sombra sí se genera. Así que ahí tendríamos las 3 proyecciones en los 3 planos coordenados y la próxima clase veríamos los planteamientos de los 6 órdenes de integración. No sé si tienen alguna pregunta. Preguntas. Respetando el orden. ¿Cómo respetando el orden, Dani? Viéndolo así, dibujándolo siempre en 3D. El X siempre va inclinado, la Y horizontal y la Z vertical. No, ahí sí es importante hacer la observación. Se le escuchó un poco cortado, Dani, pero creo que le capté la idea. No, vaya, por ejemplo, la proyección en XZ, la X va inclinada y la Z va vertical, pero no lo van a dibujar así. Recuerden que las proyecciones van en 2 dimensiones y así que en 2 dimensiones, por eso lo dije al inicio, los ejes, bueno, y aquí le puse eje Y y eje X, ahí está ya corregido. Los ejes van la parte positiva hacia la derecha
y hacia arriba. Así los van a ubicar ustedes. Va a ser un sistema bidimensional normal. Los ejes, las partes positivas van a ir hacia la derecha y hacia arriba. Yo sé que da tentación hacerlos más apegados a como están en 3D, porque de otra manera usted en un momento dado tiene que rotar la región. Por ejemplo, al ver el XZ, alguien puede tener la tentación de hacer esto. En otro grupo me lo dijeron. X hacia la izquierda y Z hacia arriba, porque eso se parece más a cómo están posicionados en 3D, al ver, por ejemplo, el XZ, pero no, lamentablemente hay que hacerlos apegados a cómo se trabaja en 2D, y bueno, el eje X positivo y todos los positivos tienen que ir hacia la derecha. Así que ahí les va a tocar rotar algunas veces las regiones, dar una vuelta, interpretarlos en el orden que es, y ya, ni modo. Ingeniero, lo siento, pero ahí sí. ¿Qué pasó? En el caso de que la figura la pidieran en el octavo octante, ¿cómo se graficaría en el plano en 2 dimensiones? Igual. Ya que ahí solo tenemos 4 octantes. ¿Cómo así? Va, digamos que el ejercicio le pide que grafique, así como le pidieron aquí en el primero, solo que ahora se lo diga en el octavo octante, ¿verdad? Entonces, sí, a la hora de ponerlo en el plano en 2 dimensiones, como ese solo tiene 4, ¿dónde lo pondría? En el cuarto. No. Ah, ya le entendí, ya le entendí. Quiero ver. En el octavo octante, 4, 5, 6, 7, 8. En el octavo octante tendrían ustedes el eje X positivo, el eje Z negativo y el eje Y negativo. Eso sería en el octavo. X positivo, Y negativo, Z negativo. Entonces, ahí vea cómo le quedarían. Como el X va a ser positivo, el Y negativo y el Z negativo le vendrían quedando 2 proyecciones en el cuarto cuadrante y una en el tercero. O sea, recuerde que, bueno, cada octante tiene sus signos en cuanto a los ejes. Entonces, particularmente el octavo octante, si lo vemos con respecto a los signos, va así. Para X, Y, Z, cualquier punto en el octavo octante toma signos X positivo, Y negativo, Z negativo. Entonces, a la hora de dibujar sus regiones, la región le va a quedar respetando esos signos. X positivo, Y negativo, Z negativo. Cuando haga las combinaciones, X con Y le va a dar cuarto cuadrante. Positivo en X, negativo en Z, en Y. X con Z le va a quedar positivo, negativo, cuarto cuadrante. Y con Z le va a quedar negativo, negativo. Eso es tercer cuadrante. Entonces ahí tendrá que ver los signos de cada eje interviniendo en el octante que le dan y luego eso pasarlo a la parte de los cuadrantes. Ahí está. Bueno, hasta aquí nos quedaríamos hoy con la parte de las regiones. Entonces ya vimos 2 pasos que siempre va a tener usted que hacer. Dibujar su sólido y luego ver las proyecciones. Tal vez no las necesite todas siempre, pero sí necesitará por lo menos una de ellas de acuerdo a cuál orden de integración le pidan. El siguiente paso, que lo haremos la próxima clase y con esto termino, el siguiente paso luego de esto es establecer, como lo vimos en dobles, cómo plantearíamos la integral para cada una de esas regiones. Para cada una de esas proyecciones, cómo plantearíamos en los distintos órdenes la integral asociada a ellas. Solo que ahora desde un punto de vista de integrales triples. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta.